Nos encontramos en Parque Bryant, en 42 y la Sexta, aquí en la zona de Manhattan, en Nueva York, en el oeste de Nueva York. Y detrás de nosotros se encuentra una estatua de Benito Juárez, el más reconocido de los presidentes mexicanos, héroe mexicano, que se encuentra aquí a iniciativa de uno de los migrantes más importantes como líderes de entre los empresarios que están haciendo algo por su comunidad aquí en Nueva York, Pedro Matar, a quien vamos a entrevistar, pero primero le pido que me explique a manera de intro a esta entrevista, ¿cómo es que hicieron que llegara aquí Benito Juárez? Bueno, primero que nada, Arturo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Felicidades a Grupo Fórmula por interesarse en cubrir historias de inmigrantes mexicanos, sobre todo en este momento que estamos viviendo los mexicanos en Estados Unidos, ante esta incertidumbre que se está viviendo con el nuevo presidente de este país. Qué bueno que los medios mexicanos también quieran sacar las historias de nuestros paisanos y del esfuerzo que vienen a hacer a este país. Me preguntabas cómo fue la iniciativa, cómo fue que vino a parar este mexicano que es el más reconocido a nivel internacional, Benito Juárez. La iniciativa vino de parte del gobierno del estado de Oaxaca, en aquel entonces el gobernador José Murat, de tener una representatividad de un mexicano por el gran crecimiento y la fuerza que estaba adquiriendo la comunidad mexicana, que sigue adquiriendo la comunidad mexicana, pero en ese entonces pues éramos una comunidad creciente que necesitaba representatividad. Y nos hicimos a la tarea con el respaldo y el apoyo del gobierno del estado de Oaxaca para traernos al mexicano más importante a nivel internacional, que es Benito Juárez. Me acuerdo que hasta volé con él en el avión. ¿Te lo trajiste de Oaxaca directamente? No, se hizo en Oaxaca, del escultor Moisés Cabrera, y se transportó a la Ciudad de México. En la Ciudad de México se subió en Aeromex Cargo, que era un vuelo comercial. Yo me vine en ese mismo avión y ahí se vino Benito Juárez contigo. No tuvo un poco de complicación para entrar ahí en la aduana, pero al final ya pudo pasar y aquí se queda permanente, que es lo más significativo. Muy bien, con carácter de permanente. Como sello de que los mexicanos contribuimos para el desarrollo cultural, social y económico de no nada más de esta ciudad, de este estado, sino de este país. De este país, ok, correcto. Ahora sí, vamos con Pedro Matar. Tú rompes por completo de un extremo a otro con el estereotipo y el estigma de la migración a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tú no te veniste en la bestia, tú no te veniste contratando a un pollero. Tú trabajabas en Estados Unidos, en otra zona de Estados Unidos para el gobierno mexicano, ¿verdad? Sí. Y de pronto decides trasladarte a Nueva York, pero dinos en qué contexto, con qué motivación. Mira, sí, yo estaba en Los Ángeles, estaba en el Banco Nacional de Comercio Exterior y en el año 2000 conozco al presidente Fox y me invitan a un proyecto de esa administración a desarrollar oferta exportable de micro, pequeñas y medianas empresas, y el mercado más atractivo en ese entonces era Nueva York. Entonces es la razón por la que me vine para acá. Llego a través de la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior, y como tal pues esto se prestaba para muchos fines políticos, y ahí empiezo a adentrar dentro de la comunidad mexicana, de su activismo, conozco a las organizaciones, a su liderazgo, y pues te empieza a crecer esa parte social y esa parte altruista que todos tenemos, y así fue como me fui metiendo dentro de la actividad comunitaria. ¿Y para qué? Para enaltecer a los mexicanos que vivimos en la zona triestatal. Evidentemente estás muy lejos de ser un ilegal. Sí, no, pues digo, yo no pongo el nombre de ilegal, porque yo considero que ninguno de los mexicanos... En todo caso irregulares, nada más, ¿verdad? Yo diría documentado. Ah, correcto. Aquí todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, no es que sean ilegales, no se le puede poner ese término.
a ningún ser humano. Digamos que están muchos de nuestros paisanos pueden no tener documentos, estarán indocumentados, pero ilegales. Creo que es no lo digo porque me lo hayas comentado tú, sino porque es una descripción errónea que utilizan los mismos americanos despectivamente para las personas que no cuentan con documentos, sino llegué con una visa de trabajo pero aprovecho esa situación para poder ayudar o poder alzar la voz cuando se necesita para los que no la pueden alzar. Vamos a dejar un poco ya el ambiente frío de Parque Bryant y seguimos platicando contigo. ¿Te parece bien, Pedro? Vámonos. Continuamos, Pedro. Gracias. Estamos en una taquería mexicana, 100% mexicana. Y acabamos de degustar unos sabrosísimos tacos de carnitas y de barbacoa. Como si estuviéramos en el mejor lugar de la Ciudad de México. Estamos en el lugar como conocido el Barrio, en la zona este de Manhattan, que es un lugar preponderantemente habitado por mexicanos. Así es. Antecedentes, comentábamos en alguna otra entrevista, antecedentes de muchos italianos, muchos puertorriqueños, pero actualmente hay muchos mexicanos. Entonces, este lugar es ideal para que en esta zona aquellos que quieren recordar a su patria a través de un buen taco, vengan y lo disfruten acá. Totalmente. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. En tu opinión, ¿qué hay que hacer por la comunidad mexicana aquí en Nueva York? Háblame del liderazgo, de organizaciones, del propio perfil que debe tener el migrante para prepararse a los nuevos retos de la costa este de Estados Unidos aquí en Nueva York. Pues mira, de entrada, y tomando en cuenta el momento que se está viviendo, la percepción que se tiene de los mexicanos aquí en Nueva York y en el resto de los Estados Unidos, pues de entrada hay que hacer unidad, hay que concientizar a la comunidad mexicana que no debe de tener miedo, que independientemente de esta incertidumbre que se vive, no hay por qué temer. La idea que la Casa Blanca tiene de los mexicanos en Estados Unidos es errónea. Los mexicanos aquí llegan, lo puedes constatar tú, ahorita en esta zona que es mayormente poblada por mexicanos en Manhattan, pues son mexicanos que vienen a trabajar, que vienen a dar lo mejor de sí, son un ejemplo para esta comunidad, una contribución económica, una contribución social para el desarrollo de esta ciudad. ¿Es la migración que más ha progresado? Yo te diría que de la migración hispana es la que más ha progresado a nivel nacional. No nos podemos comparar con otras migraciones hispanas, porque a diferencia, por ejemplo, de los dominicanos, que también tienen una gran presencia aquí en Nueva York, estos se registraron, tuvieron una mayor capacidad de una amnistía que le dio derecho a estar documentados, y esto es lo que le interesa a la política de los Estados Unidos. Los que votan. Desafortunadamente en esta región no somos muchos los mexicanos que tenemos el derecho a votar, pero pues cada vez somos más, y en este sentido pues hay que demostrar la unidad, hay que demostrar la fuerza y hay que demostrar el orgullo mexicano. Ahora, lo que sí es una realidad es que estamos subrepresentados, ¿verdad? No, es decir, la representación política que tiene la migración mexicana aquí en la zona este de Estados Unidos no es equiparable a la real importancia que tiene. ¿En el noreste de los Estados Unidos? Noreste, sí. Sí, bueno, a ver, si nos comparamos con California, que es una comunidad muy bien asentada. Así es. Muy consolidada, con muchos años de anterioridad, de crecimiento, como con la comunidad mexicana en Chicago. Aquí en el noreste de los Estados Unidos, la diferencia es que estamos muy dispersos,
y digo el noreste, me refiero a la zona triestatal, a Nueva Jersey, a Connecticut y al estado de Nueva York. Aquí los mexicanos están dispersos en el alto, en la parte alta del estado de Nueva York, en Nueva Jersey una cantidad considerable, y en Connecticut también. Aquí estamos mucho más dispersos. Independientemente de este factor, pues somos una fuerza laboral, una fuerza económica importante que tiene que... Desde el corazón de Estados Unidos seguimos en busca de mexicanos exitosos y sobresalientes con historias que merecen ser contadas. Regresamos.